Según cifras oficiales, el año pasado hubo muy pocos ingresos de pacientes con enfermedades respiratorias, tal vez por el distanciamiento, por el uso del tapaboca. Pero pensábamos el año pasado que el menor síntoma de gripe era COVID-19. Pero después de un año de pandemia es importante que sepamos diferenciar cuáles son los síntomas entre un COVID-19, una rinitis o una gripe. Y en este sentido estuvieron trabajando 86 especialistas de todo el mundo y entre ellos nuestro médico santafesino Hugo Neffen. Doctor Neffen, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias, Eugenio, por la llamada. Bueno, aquí estamos a tu disposición. Cuéntenos un poquito cómo fue ese trabajo que se hizo en esta consulta entre 86 profesionales de todo el mundo. Bueno, Jean Busquet, que es un médico francés, es el coordinador a nivel internacional de una iniciativa que es el impacto de la rinitis en el asma, y él el año pasado, en el otoño europeo, lo que realizó es una encuesta que se la envió a los miembros que participan en área, que son cerca de 200 alergólogos, neumonólogos y otorrinolaringólogos, y aproximadamente 90 de ellos contestaron cuáles eran las características de los síntomas para diferenciar estos tres cuadros: la sintomatología respiratoria por COVID, los resfríos comunes típicos de esta época que comienza para nosotros en otoño, y la rinitis alérgica. Bien, doctor. ¿Y qué se pudo establecer para que la gente entonces tenga claro cuáles son los síntomas que hoy podemos sospechar ante la presencia de estas tres patologías? Bueno, los cuatro síntomas cardinales de la rinitis, sea cual fuere la causa, son los estornudos, la secreción que drena por nariz, la congestión nasal y el prurito nasal. El paciente con rinitis alérgica tiene muchos estornudos, ensalvas a repetición, gran drenaje de secreciones acuosas por nariz, congestión nasal y prurito nasal. El paciente con COVID tiene pocos estornudos, tiene poca rinorrea, tiene congestión nasal y no tiene prurito nasal. O sea que es como una rinitis seca. El paciente que tiene un resfrío común típico del invierno tiene estornudos, tiene secreciones, pero las secreciones no siempre son acuosas, pueden comenzar siendo acuosas y después se hacen más mucosas, tiene congestión nasal y tiene poco prurito. Los otros temas a diferenciar son la afectación ocular. El paciente con rinitis alérgica tiene prurito ocular, picazón en los ojos o enrojecimiento. El paciente con resfrío, en esta sintomatología es poco frecuente, y el paciente con COVID lo que tiene es un dolor retroocular, pero no tiene generalmente ni picazón ni ojo rojo. Luego, pasando a otro síntoma que es claramente diferencial, es la afectación del olfato y del gusto. En el paciente con resfríos comunes de esta época, la afectación del gusto y del olfato es poca. En el paciente que tiene rinitis alérgica también, salvo que tenga asociada una rinosinusitis severa, pero la afectación del olfato y del gusto es muy frecuente en los pacientes con COVID. El dolor de garganta está presente en los pacientes con COVID, menos presente en los resfríos comunes y en la rinitis alérgica. Y si vamos por último a la vía respiratoria baja, los pacientes con COVID pueden tener tos seca, irritativa, sin secreciones, a similitud de lo que ocurre en la nariz, es como una rinitis seca o una tos seca. Pueden tener dificultad respiratoria, disnea, raramente tienen silbidos en el pecho. Los pacientes con resfríos pueden tener tos, pero no se asocian habitualmente con disnea, falta de aire, ni con sibilancia, y los pacientes con rinitis alérgica solo tienen dificultad respiratoria, o sea, disneas, sibilancias y tos, si tienen asociado asma bronquial, que se da en un 40% de los pacientes que tienen rinitis. Lógicamente, hemos centralizado el análisis en la sintomatología respiratoria, pero si un paciente tiene síntomas respiratorios y esto se asocia a fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, sensación de cansancio general, y hay alguna noción de contacto con el foco, haber viajado a una región que hay alta tasa de infección por COVID, todo esto indudablemente
nos hace pensar que es posible que ese paciente tenga la sintomatología por COVID. Ante estos síntomas o cualquiera de estas tres patologías, doctor, lo recomendable es sí someterse a realizarse el hisopado, ¿no? No, indudablemente esto es algo orientativo para no todo paciente que estornude piense que tiene COVID, pero ante un paciente con sintomatología sospechosa y fundamentalmente si a la sintomatología nasal se le asocian síntomas generales, habrá que hacer los estudios recomendados para confirmar o no la infección por COVID, no solo por el paciente, sino fundamentalmente por lo que los rodean. Doctor, me interesa el punto sobre el aumento de la temperatura corporal. ¿Se puede dar en cualquiera de las tres patologías o también depende un poco de la edad de los pacientes? No, la fiebre, el paciente con rinitis alérgica no presenta fiebre. El paciente que tiene un resfrío por COVID podría tener en algunos casos fiebre, pero en el caso del COVID el paciente puede tener fiebre y fiebre alta. Entonces las cefaleas que no sé si lo dije, los dolores musculares, la sintomatología digestiva, todo eso apunta más a COVID que a los otros dos cuadros que hemos hablado. Bueno, doctor, la última. Según su experiencia, ¿cómo fue el trabajo comparado el año pasado con este en cuanto a presencia de pacientes con afecciones respiratorias que no sean de COVID? ¿Realmente la gente el año pasado se enfermó menos? ¿Cómo venimos en esta segunda ola de contagio de COVID-19 con respecto a las demás enfermedades respiratorias? Bueno, indudablemente las medidas de aislamiento y de prevención, el uso de barbijo, etcétera, el año pasado redujo en forma notable las consultas por infecciones respiratorias. Esto tanto en el sector público como en el sector privado. El hospital de niños donde yo trabajé, es claro que el año pasado hubo mucho menos infecciones respiratorias. Como yo estoy trabajando en forma remota por mi edad y por ser grupo de riesgo, no puedo evaluar cómo está la situación este año, pero indudablemente que puede ser que se repitan el hecho de que haya menos infecciones comunes producto de que responsablemente los santafesinos hagamos las medidas de aislamiento, el uso de barbijo, el distanciamiento social, que está indicado en esta segunda ola que parece ser más grave que la del año pasado por las variaciones, las mutaciones del virus y la afectación en edades más jóvenes, que es lo que estamos viendo este año. Bueno, doctor, fue muy importante poder dialogar con usted como para que la gente sepa entonces diferenciar los síntomas ante un COVID, ante una rinitis, una gripe o un asma tan característico en esta época del año en nuestra región. Gracias, doctor, muy amable por atendernos. Bueno, muchas gracias y tener en cuenta que esto es algo orientativo y que en modo alguno esto implica no realizarse los estudios objetivos para determinar si hay o no una infección por COVID. Quedó muy claro eso. Gracias, doctor. Un abrazo grande.